Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de La Laguna, excelente, ilustrísima señora decana de la Facultad de Educación, vicerrectora de alumnado, coordinador del Congreso Manuel Avelino Pestano Pérez y demás personalidades y equipos que han trabajado por organizar este importante evento. Tengo que decirles, queridos alumnas y alumnos, que yo no he tenido nunca un auditorio tan lleno como el que tengo esta tarde delante de mí. Por tanto, están ustedes batiendo un récord en mi vida y eso lo voy a poner en mi libro Guinness particular. Es un honor para mí el estar aquí, como ha dicho la ilustrísima señora decana, porque esta fue mi última casa docente y aunque ya no soy docente, sigo siendo un visitante asiduo a esta casa. Por tanto, pues es casi como encontrarme en mi casa. Yo tengo la inmensa suerte de haber vivido más de 40 y tantos años en la Universidad de La Laguna y por tanto poseo la información de haber visto pasar tantísimas generaciones de alumnos y de alumnas por mi docencia. Algunas de ellas son abuelas ya, otra gente ya está completamente jubilada y es un placer para un profesor encontrarse a alumnos y alumnas por la calle que le preguntan y que le recuerdan cuando iban conmigo a recoger una planta en el Monte de las Mercedes. Bien, pues empiezo. Hace 9 años las Naciones Unidas hicieron responsable a la UNESCO de promover una década que fuera dedicada a la educación para la sostenibilidad, cuyo inicio tuvo lugar el año 2005 y que debe finalizar el próximo año 2014. El concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el informe Brundtland en 1987, informe que coordinaba una gran mujer, la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Dicho proyecto tenía como objetivo conocer la situación del planeta en aquella década y se definió como aquel desarrollo que satisface a las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que puedan satisfacer sus propias necesidades. Dadas las ininterrumpidas llamadas de atención que vienen prodigándose desde algunas décadas ante la grave emergencia planetaria que se está produciendo a nuestra vista y que no está teniendo el debido eco ni en la ciudadanía ni en sus representantes políticos, esta iniciativa mundial insta a los sistemas educativos de todos los países del planeta a contribuir de manera reiterada a promover proyectos innovadores que contribuyan activamente a preparar y concienciar a todos los niveles de docentes y estudiantes, así como a la ciudadanía en general, y en particular a los colectivos de mayores con vocación de aprendizaje de por vida para implicarse en nuestra perspectiva cultural. ¿Cuál es la pretensión de este decenio? Pues sencillamente nada más y nada menos que promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar y extraescolar a todos los niveles. El decenio que está a punto de finalizar debería haber intensificado la cooperación internacional a favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible. Desarrollo que debería satisfacer las necesidades de la actual generación sin comprometer, como acabo de leer, la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. No se trata en esta propuesta de ver el desarrollo económico como contradictorio al medio ambiente, sino de reconocer que están estrechamente vinculados entre sí. Se propone impulsar una educación solidaria que contribuya a una correcta percepción del estado de nuestra sociedad, genere actitudes y comportamientos responsables y prepare para la toma de decisiones dirigidas a lo largo de un desarrollo culturalmente plural y sostenible, algo que acabamos de oír al coordinador de vuestro congreso en esas bellísimas palabras que pronunció al inicio de la conferencia. Numerosas universidades han firmado declaraciones como la Declaración de Taloires, 1990, o la Carta Copernicus, 1993, que les comprometen a introducir el desarrollo sostenible en la formación que ofrecen.
Estas decisiones han respondido a la toma de conciencia a nivel internacional de la insostenibilidad que afronta el planeta. En nuestro país, en septiembre de 2002, es probable que el rector asistiera a esa conferencia de rectores españoles, se aprueba por unanimidad la propuesta para la creación del Grupo de Trabajo de la CRUE para la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible 2002, con el propósito de fomentar las iniciativas relacionadas con la prevención de riesgos, la gestión, participación y sensibilización ambiental en las universidades, así como la cooperación interuniversitaria en estas materias. Es, por tanto, un reto que tienen las universidades ante sí como responsables de ser el foro de la libertad dentro del pensamiento humano y sobre todo en nuestra sociedad. La educación para el desarrollo sostenible debería plantear las cuestiones éticas que se relacionan con el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto con las problemáticas implicadas, entre otras, la paz, la democracia, la multiculturalidad, el consumo, la salud y el medio ambiente. En esta conferencia inaugural de vuestro segundo Congreso de Estudiantes, con la que me habéis honrado, me ha parecido pertinente plantear ante ustedes una serie de reflexiones sobre esta crisis de todo tipo en la que estamos inmersos y de la que no se atisba a corto plazo el modo de salir de ella. Muchas de estas reflexiones las he planteado en numerosas ocasiones ante todo tipo de auditorios, políticos y sociales. Sin embargo, al margen de palabras gratificantes y de ánimo en el primer caso, el efecto de mis reflexiones creo que cayeron en saco roto. En el segundo caso, he tenido la ocasión de conectar con mucha gente de todas las edades que comparten mis preocupaciones y que de forma personal o en muchas ocasiones de forma colectiva han compartido algunos de los planteamientos que les voy a relatar a continuación. Constituyen estas actitudes una de las muchas gratas experiencias que he tenido en el ya largo paseo de mi vida. Puedo demostrarles que desde mi perspectiva actual, al inicio del invierno de mi vida, esta me ha dado la oportunidad de vivir situaciones mucho más críticas y deprimidas que las actuales. Por ello, pienso en positivo y creo firmemente que el futuro está ahí, en la mente renovadora de esta juventud que me escucha, responsable de tener que cubrir el espacio que dejaremos en su día en vacío cuando el destino decida bajarnos al nivel de descomposición que supone el fin de una vida. El ilustrado francés Lavoisier, el padre de la química, autor de la Ley de Conservación de la Materia, guillotinado a los 50 años en la plenitud de su mente intelectual el 8 de mayo de 1794, casi al final de la triste y trágica época del terror de la Revolución Francesa, protagonizada por Robespierre, ha pasado a la inmortalidad del pensamiento científico, entre muchos de sus descubrimientos, por haber pronunciado la tan controvertida y famosa frase: la materia ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Desde su origen, la humanidad ha atravesado innumerables crisis, pero por sus consecuencias y por la forma globalizada en que se ha producido y la sufrimos, la actual no tiene precedente. Nunca el ser humano ha sido consciente tanto de su poder como de su fragilidad. ¿Quién no piensa en la actualidad que todo se puede cuestionar e incluso la existencia de la vida en el planeta? Ninguna de las estructuras que antaño aseguraban la estabilidad, la permanencia y la tranquilidad de nuestras sociedades parece ya capaz de desempeñar este papel. Este vacío ha creado un malestar general. Ante este desequilibrio, el pensamiento cae a menudo en la confusión. Filosofías o religiones que durante milenios han aportado una respuesta a las preocupaciones humanas resultan ineficaces, incluso impotentes. Cada vez pierden seguidores e incluso ganan adversarios, y el número de indiferentes crece de forma progresiva. La duda y la confusión se imponen frente a la desorientación e ineficacia del modelo sociopolítico y económico imperante. Tras el reciente advenimiento de la era industrial, caracterizada por un enorme incremento de los conocimientos y la prodigiosa y veloz era tecnológica actual que nos permite estar en constante comunicación
y disponer de una información casi instantánea a nivel planetario, el ser humano dispone de un poder fabuloso. Este progreso ha conllevado un nuevo crecimiento demográfico multirracial y cultural que ha convertido a la especie humana en la más numerosa de todos los mamíferos. Pero al mismo tiempo que se multiplica, el ser humano, empujado por la búsqueda del beneficio y servido por una tecnología cada vez más eficaz, se ha convertido en un destructor temible. El ornitólogo Jan Dorst, en su libro Antes de que la naturaleza muera, publicado en 1970, considera la aparición de la especie humana en este mundo desde un punto de vista biológico como uno de los grandes cataclismos a escala geológica que se está sufriendo en el planeta Tierra. Es sin duda una visión un tanto catastrofista planteada hace 43 años. Sin embargo, considerando los grandes acontecimientos destructivos que han asolado y continúan asolando en la actualidad a la vida en el planeta, debemos reconocer que Dorst no exageró al intuir la realidad ambiental que estamos contemplando, iniciada la segunda década del milenio, al que tantos recibimos con ilusión. Edward O. Wilson, prestigioso entomólogo y experto en hormigas, definió al crecimiento demográfico de una manera terrorífica, como el monstruo que hace estragos en el planeta es el crecimiento demográfico. En su presencia, la sostenibilidad no es más que una frágil entelequia teórica. Y desde mi punto de vista, hablando de sostenibilidad, creo que la reflexión de Wilson hay que considerarla seriamente. Para apreciar la realidad dramática que nos trae la vida cotidiana, creo necesario presentar algunos hechos tomados a vuela pluma de la copiosa información cotidiana. Ya no se pueden inventariar miles de especies que el ser humano ha hecho desaparecer y no se pueden calcular los millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre del planeta que ha transformado en beneficio especulativo. Millones de kilómetros cúbicos de hormigón y otras materiales construidos a costa de millones de kilómetros cuadrados de tierras vírgenes. Millones de metros cúbicos de desechos desperdigados por toda la superficie del planeta, incluidos los océanos, grandes desiertos y las superficies heladas de las regiones polares y las más altas cumbres. A ello hay que añadir el continuo envío reciente de basura espacial que gira alrededor del planeta y que comienza a llegar a nuestro satélite e incluso ya ha alcanzado al planeta Marte. Ver imagen reciente del paracaídas en la superficie del planeta cerca del cráter Ptolomeo, resto de la sonda soviética aterrizada en Marte en 1971, noticia dada hace 2 días por los 2 grandes periódicos de Madrid, El País y El Mundo. Millones de kilómetros cúbicos de contaminantes han sido vertidos al mar, origen de la vida, y el aire ha sido contaminado por los gases nocivos de la combustión doméstica e industrial y de tráfico terrestre, marítimo y aéreo, así como por los pavorosos y extensos incendios forestales provocados en las grandes reservas de naturaleza virgen con ánimo de un lucro que parece ser insaciable. Además, hay que sumar el aumento de la radioactividad procedente de las catástrofes nucleares de todo tipo. Este pillaje del medio natural en la actualidad ha alcanzado el límite más allá del cual el daño causado no será reparable. Me voy a permitir relatarles uno de los ejemplos más dramáticos de deforestación que se está produciendo en este momento en el que les estoy leyendo este escrito. La destrucción de la Amazonía. La Amazonía es un mundo. En este territorio donde caben 10 Españas hay de todo, planicies, montañas, tierras alargadas y sobre todo 100.000 kilómetros de terreno ocupados por numerosos ríos. En ella habitan 23 millones de personas, en medio de la mayor biodiversidad del planeta. Es un archipiélago con 8 islas fluviales gigantescas, tan biológicamente distintas como todos los países que integran la Unión Europea. Posee el 23% de todo el agua potable del planeta y es la mayor selva virgen del mundo. Sus riquezas siguen siendo descubiertas cada día. Por eso, los grandes trusts económicos tienen los ojos puestos en ese gigante como vientre no solo de madera, sino del mayor conjunto mineral del mundo. En su subsuelo
se hallan desde diamantes, esmeraldas, oro e hidrocarburos hasta caolín, la materia prima que sirve para fabricar cerámica, cosméticos y medicamentos. Pero este pulmón verde también contamina cuando se destruye. El 75% del 1,5 millones de dióxido de carbono que Brasil produce es fruto de las quemas de árboles de la Amazonía. Por cada kilómetro cuadrado destruido de la selva se producen 22.000 toneladas de CO2. En 6 años se han arrasado 120.000 kilómetros cuadrados de esta selva, unas 17 veces la superficie de Canarias, lo que ha producido 2.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, más que el producido durante 80 años por una mega ciudad de 20 millones de habitantes como Sao Paulo. Solo en 2007, según los datos consultados, han tenido lugar 20.000 incendios intencionados. Si no se mitiga esta terrible deforestación, la Amazonia está llamada a desaparecer. Los cálculos son fáciles de hacer. Así, en los últimos 60 años, la Amazonia ha sido más devastada que en 450 años de colonización. Los destructores son bien conocidos: el comercio de las maderas preciosas, la minería, la ganadería y la agricultura intensiva de monocultivos. Este último puede considerarse el último verdugo de la Amazonía. A pesar de que el anterior presidente de Brasil, Luis Ignacio de Silva, repitió durante su mandato que no se plantaría la soja en la Amazonía, la realidad ha sido bien distinta, pues los plantíos de esta y otras especies, como la caña de azúcar, avanzan a costa de la deforestación de la selva y su consiguiente pérdida de biodiversidad, y los expertos señalan que además lo seguirá haciendo, ya que Brasil alardea de ser el mayor productor de biocombustibles del mundo. Un ejemplo más de las mentiras institucionales que caracterizan a un determinado lenguaje político al que lamentablemente estamos acostumbrados. Otro dato revelador: en un solo año, la humanidad consume la cantidad de combustibles fósiles que la naturaleza ha tardado 1 millón de años en producir. ¿Existe alguna respuesta al desafío al que actualmente se enfrenta la humanidad y del que el ser humano es responsable? Me gustaría que al final de esta charla alguno de ustedes opinara al respecto. Se le dan diversos matices a esta crisis. La política: cada vez más desconfiamos de nuestros políticos. La económica, la ecológica, la demográfica, la crisis diferencial, etc. Hay mucha gente que piensa que hay 2 maneras de resolver esta crisis: la biológica y la cultural. La crisis biológica nos llevará sin remedio a la extinción de la especie por agotamiento de los recursos naturales del planeta. La huella ecológica que la humanidad ha producido en el planeta, causa del aumento demográfico exponencial, ha rebasado con creces los límites de sostenibilidad. Somos algo más de 7.000 millones de habitantes, que son 7 billones de habitantes, todos diferentes, que en lo referente a nuestra alimentación necesitamos casi otro tanto de animales domésticos para cubrir nuestras necesidades alimenticias. Entre otros animales, millones de cabezas de ganado porcino, bovino, ovino y caprino, miles de millones de aves de corral que a su vez deben ser alimentados, millones de toneladas de recursos pesqueros obtenidos con ayuda de flotas pesqueras provistas de alta tecnología que están diezmando los caladeros más importantes del planeta. Si a ello se suman los efectos que está produciendo el cambio climático creciente al que estamos favoreciendo con nuestro despilfarro energético, según los expertos, la extensión del hambre, según los datos conocidos, cada 6 segundos muere un niño de hambre en el planeta. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba de morir un niño en el planeta. La proliferación de epidemias y cuantas otras catástrofes debidas al comportamiento humano o a los provocados por la normal actividad de la máquina devastadora terrestre terminarán por aniquilar la presencia de la humanidad. El 11 de diciembre de 1997 fue aprobado en la maravillosa ciudad japonesa de Kioto, yo la conozco, he estado ahí 2 veces, el protocolo sobre el cambio climático. Una pequeña parte de la humanidad decidió alertar al resto del peligro del aumento del calentamiento del clima planetario o acelerado por la actividad antrópica de las sociedades industriales.
En aquella ciudad nipona se llegó a un acuerdo internacional por unanimidad de los participantes y se decidió elaborar un protocolo que tiene por objetivo reducir las emisiones de la atmósfera de 6 gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global: el anhídrido carbónico, el metano, los óxidos de nitrógeno, los hidrofluorocarbonados y los polifluorocarbonados y el hexafluoruro de azufre. En aquella reunión se consideró que el calentamiento global era el mayor problema medioambiental que tenía que afrontarse en el siglo XXI. Por implicaciones económicas y políticas, por las reticencias y dudas de los sectores que tienen que protagonizar las principales adaptaciones para contener las emisiones, fueron los responsables de que la puesta en marcha de este protocolo se hubiese retrasado 8 años y que se llegara al 16 de febrero de 2005 para que entrara en vigor. En aquella fecha, el protocolo de Kioto solo estipulaba que los países industrializados debían de reducir solo un 5% de sus emisiones de gases de efecto invernadero durante el periodo de 2008-2012, tomando como base de referencia los datos de los niveles del año 1990. Pero ese año estaba previsto el fin del protocolo de Kioto. Pero ya en las 15 reuniones celebradas en Copenhague en 2009, a la que asistieron unas 24.000 personas, vaya despilfarro, cuando lo podían haber hecho por Skype, y a la 16 celebrada en Cancún, se propuso prorrogar el protocolo hasta 2020. Finalmente, durante la 17 reunión celebrada en Durban, Sudáfrica, en noviembre y diciembre de 2011, la retirada del Canadá por manifestar su incumplimiento del protocolo ha supuesto un duro golpe para esta cumbre que la pone al borde del caos técnico. Mientras las burocracias políticas despilfarran el dinero público en convenciones, los gobiernos prefieren ignorar el peligro que corremos. Pongo 3 ejemplos. Primero, en 2011 se han contabilizado 12 desastres relacionados con el clima que causaron unas pérdidas superiores a $1.000 millones. Segundo, el Ártico se calienta velozmente. Entre las observaciones recogidas en un informe científico tomado como base de datos suministrados por un satélite de la NASA, se ha comprobado que unas 430.000 millones de toneladas métricas de hielo se derritieron en Groenlandia entre 2010 y 2011. Es más, el año 2012, por primera vez en el verano, hubo unos días en que Groenlandia estuvo prácticamente deshelada. Y esta pérdida se está acelerando. Hay que añadir la reducción de 1.372 kilómetros cuadrados que han sufrido los 39 glaciares más anchos de este país desde el año 2000, y que en este sentido el deshielo del planeta es una evidencia manifiesta. Tercero, recientes estudios calculan una estimación del aumento de la temperatura de la atmósfera entre 1,4 y 5,8 grados Celsius de aquí hasta el 2100. Es posible que cuando se llegue al 2100, Sevilla esté inundada. He intentado averiguar por qué ante este peligro evidente no se ponen en marcha grandes proyectos para reducir el CO2. Y he llegado a las siguientes conclusiones. Después de pasar horas buscando información al respecto en la red, en primer lugar, a la clase política planetaria no le beneficia electoralmente implementar medidas impopulares de frenar el actual despilfarro energético industrial y doméstico. En segundo lugar, las grandes compañías que controlan los recursos energéticos no están todavía, mientras existan recursos, por la labor de disminuir sus ingresos. En tercer lugar, estos proyectos que tienen por objeto invertir en infraestructuras destinadas a la explotación de energías renovables tienen unos costes muy elevados y las inversiones públicas tienen otros destinos más acuciantes. Además, la implementación de las energías renovables a nivel doméstico está supeditada a una infinidad de trabas burocráticas y a una nula o escasa ayuda institucional. Esto desanima a los ciudadanos a reconvertir su modelo energético doméstico en uno más sostenible. Por último, no se implementan proyectos rigurosos y constantes destinados a desarrollar eficaces programas de educación ambiental destinados a formar educadores que se identifiquen con el problema,
que tengan capacidad didáctica de transmitir a la sociedad la urgente necesidad de frenar el despilfarro energético y contribuir a ralentizar el calentamiento global. Traigo dos reflexiones de dos grandes pensadores de nuestro tiempo, Albert Einstein y Albert Camus. Einstein afirma: hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo no estoy seguro. Y Camus escribe: la estupidez insiste siempre. Y en el DRAE he encontrado la siguiente definición para la estupidez: torpeza notable en comprender las cosas. Me preocupa la idea de que pudiera producirse una regulación espontánea en este mundo a través del hambre y la marginación que, como vemos cada día, no están muy lejos de nosotros. Como ejemplo escalofriante os mencionaré que, como consecuencia de la serie de guerras y el terrorismo que la humanidad ha padecido el siglo pasado, murieron 235 millones de personas víctimas de los conflictos armados. Pero lo más doloroso es que 115 millones lo hicieron por la represión y la tortura de sus propios gobiernos dictatoriales. Si a ello sumamos los estragos causados por epidemias siempre latentes, en 1918 la llamada gripe española causó más de 80 millones de víctimas en todo el planeta, y sobre todo por sus secuelas de miseria, el panorama de la humanidad es aterrador. He aquí un pensamiento anónimo que viene bien a esta reflexión. Por debajo de un cierto nivel, el subdesarrollo regula porque destruye. El subdesarrollo regula porque destruye. Casi es un pensamiento darwinista. Pero no me cansaré de repetirlo. En la evolución humana hemos llegado a un punto en que la respuesta debe ser cultural y no biológica. El primer imperativo consistiría en apoyar decididamente a la educación permanente de todos sus niveles. De esto ya se ha hablado aquí y se ha insistido en esta mesa. Y estoy absolutamente de acuerdo. Desde la primaria hasta la adulta, la de los discapacitados, los jubilados, entre los que me incluyo, los parados y los marginados. Un buen sistema educativo contribuiría a reconciliar al ser humano con el medio en que vive. Le permitiría interpretar mejor las leyes de la naturaleza. Paralelamente, será necesario apoyar el desarrollo permanente de la investigación en todos los campos del pensamiento humano. También se ha dicho aquí en esta mesa. Es lo único que nos puede descubrir todos los componentes que participan en la evolución de las sociedades y proponer soluciones aptas para devolver al grupo humano, en este caso, la armonía consigo mismo y con el medio. Para finalizar, unas reflexiones sobre el título de la conferencia: Educación y sostenibilidad, respuestas emergentes. Mi idea es que la educación ambiental, que debe recorrer todo el pensamiento humano, desde la ética a la estética, no debe limitarse a una reflexión filosófica y teórica limitada al espacio de las aulas. Los graduados y posgraduados, y sobre todo los de esta universidad, creo yo que tienen y deben extender los conocimientos adquiridos y las actitudes ambientales al resto de la sociedad. Este es el nuevo reto que debe presidir concretamente la filosofía de vuestro Congreso. De forma participativa, se trata de avanzar hacia un futuro más respetable con el medio ambiente, intentando alcanzar de forma paulatina un incremento de concienciación en este sentido. Son necesarios nuevos estilos de vida, y en este sentido, para lograr una sociedad sostenible, es necesario realizar un género de vida de simplicidad voluntaria. La educación ambiental debe entenderse como un aprendizaje que tiene como objeto facilitar la comprensión de las realidades del medio ambiente y, desde mi punto de vista, constituye una de las respuestas a la crisis ambiental actual y a su vez es la herramienta básica para avanzar a eso que hemos denominado desarrollo sostenible. Las iniciativas implementadas para desarrollar proyectos de educación para la sostenibilidad en nuestra comunidad han sido insuficientes y en muchos casos aislados. Conferencias, cursos e iniciativas universitarias, institucionales e incluso privadas han cumplido incipientemente su misión
con sus insuficiencias, sus despilfarros e incluso su parcial desaparición. Tengo razones suficientes para poder afirmar que en el momento presente el recorte de medios, la falta de iniciativas, el desaliento y la escasa formación no motivan para emprender acciones emergentes. Además, el gran entusiasmo de los muchos responsables institucionales de estas disciplinas ambientales en Canarias está al borde del fracaso porque no se han sabido dirigir sus objetivos de manera acertada hacia el logro de un cambio profundo en los conceptos y estilo de vida, de producción y de consumo, de despilfarro insostenible y de solidaridad con la pobreza creciente de nuestra sociedad. Yo les hice a ustedes dos preguntas en esa especie de pequeño folleto que se editó para entregar junto con la documentación que les han dado. He añadido una tercera. La primera que decía era, ¿qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer de manera individual o colectiva para contribuir a salvar al planeta herido? Segunda, ¿qué hemos hecho en esta facultad y en nuestra universidad durante esta década dedicada a la educación para el desarrollo sostenible? Y tercera, y la más importante, que es la más importante de todas, ¿cómo podemos contribuir los educadores, educadoras, estudiantes, alumnos y alumnas profesionalmente a la construcción de un futuro sostenible? Los objetivos son claros: investigar, innovar y enseñar para la sostenibilidad de sostenibilización curricular, contribuir a la educación y acción ciudadana, contribuir a ambientalizar el lugar de trabajo, la localidad y ciudad donde habitamos, reducir, no malgastar recursos, reutilizar todo lo que se pueda, reciclar, utilizar tecnologías respetuosas con el medio y las personas, participar en acciones sociopolíticas para la sostenibilidad, ayudar a concebir las medidas para la sostenibilidad como una mejora que garantiza el futuro de todos y todas y no como una limitación. Y por último, realizar auditorías del comportamiento personal o institucional para ver si las medidas han servido en este sentido. Yo entiendo, y para finalizar y antes de hacerles las preguntas, que yo diría, para finalizar, lanzo como una especie de reto y una reflexión que va dirigida a nuestra Facultad de Educación. Y digo nuestra porque me sigo sintiendo miembro de la misma. Creo que la Facultad de Educación debe estar comprometida con los objetivos y metas de la década de la educación para la sostenibilidad que promueve la UNESCO. Debemos ser referentes de la Universidad de La Laguna en gestión y divulgación. Y este es un buen principio. Y este es un buen momento. Y estamos asistiendo a una aurora que de alguna manera puede llevarnos adelante a lo que creemos y confiamos en que se produzca en el futuro. Porque la divulgación para la sostenibilidad de la institución y conseguir transmitir estos valores a la sociedad que la sustenta son, digamos, el mejor regalo que esta facultad y esta universidad de la que forma parte le puede dar, digamos, a la sociedad canaria, que es la que nos sustenta. Por último, para terminar, dejo aquí 7 prácticas que se las pasaré luego para que las fotocopien, porque es un ensayo que pueden ustedes hacer, un ensayo sobre el que pueden reflexionar para de manera individual intentar colaborar en frenar el desastre que nos cae encima. En primer lugar, ahorro del agua. En segundo lugar, ahorro de energía. En tercer lugar, ahorro de papel. Fuera fotocopias. Fuera fotocopias. Cuarto, respeto a la naturaleza, en especial espacios protegidos y cosas. Cuando vayan ustedes con su cochito y con su pareja al monte, no dejen los pañuelos tirados por los alrededores, ni la lata de cerveza, ni la botella. Pásenlo bien, pero recojan los residuos. Quinto, solidaridad con las víctimas inocentes de la crisis. Fíjense que digo solidaridad con las víctimas inocentes de la crisis porque me ha llegado un rumor que no me lo puedo creer. Y están ustedes aquí para decirlo. Me han dicho que en esta universidad hay algunos bares en donde se pone un cartel prohibido tupper para poder comer en ese bar. Prohibido comer tupper
en un sitio que es nuestro. ¿De qué manera se puede ser solidario con los que dicen que no se puede comer el tupper porque no hay dinero para pagarse la consumición en algo que es nuestro? Pues lo que hay que hacer es boicotear a esos lugares en la zona. Así de claro. No al despilfarro de bienes de consumo, sí al reciclado de los mismos. Y por último, prácticas saludables de vida y de ocio. Prácticas saludables de vida y de ocio. Una de ellas, les voy a contar un caso. Hace unos días, un muchacho, por ir demasiado rápido, digamos, se estrelló en el sur de Tenerife en una carretera. Una persona conocida mía. Evidentemente, pues, por hacer las locuras de la velocidad, que eso lo hemos hecho todos. Yo también le he metido 150 y 160 al coche, aunque reconozco que hoy no paso de 80, pero lo he hecho, ¿verdad? Luego asumo que yo lo he hecho porque he sido joven, como ustedes también. Pues este muchacho hoy en día está en Sevilla, lo han tenido que llevar a Sevilla para poderlo de alguna manera arreglar en no sé qué hospital, porque tiene unas deformaciones, unas lesiones que le han causado, que por lo visto le han recomendado aquí el Servicio Canario de Salud que hay que llevarlo a Sevilla, como se llevaron a Sevilla también a Sara. Eso cuesta un pastón, es decir, una locura de un individuo ir a 200 por la autopista en una moto, estrellarse y romperse, supone el que no habrá dinero para X becas que hacen falta a mucha gente para venir aquí. Por eso digo que las prácticas saludables de vida, el intentar no cogerse unas sorderas en las discotecas en donde los decibelios pasan de 90, que vamos a tener que pagar todos el día de mañana la sordera, eso es desarrollo sostenible, eso es sostenibilidad, eso es tener ni más ni menos que sentido común. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a mi mujer, Victoria.